Esta es la entrevista en Agenda QR. Agenda QR. Así es, y bueno, pues quiero agradecer que está con nosotros Juan Martín Pérez García, él es el coordinador de Tejiendo Redes la Infancia. Juan Martín, gracias por estar con nosotros y sobre todo para hablar un poco. Mañana se conmemora, pues sin duda, el Día del Niño y una fecha importante para poder saber cuál es la situación que hoy enfrenta la niñez de México y de Quintana Roo, hablando desde los esquemas de pobreza, el tema de educación, la salud y muchas cosas que se vienen Gracias. arrastrando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Juan Martín? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad aquí, atento. Sí, pues platícanos un poco cuál es la visión y qué es lo que hoy por hoy, cómo se encuentra la niñez en el país relacionado pues a estos rubros que te comentaba, la pobreza, la educación, el esquema de salud que hoy están enfrentando. Sí, bueno, lo primero que habría que contextualizar al público que nos acompaña es que todas y todos interactuamos con niños, niñas y adolescentes. Representan el 28% de la población, 36.2 millones de niños, niñas y adolescentes, y obviamente, como cualquier otro ser humano, requieren la satisfacción de sus necesidades para su desarrollo integral. En nuestro país hemos avanzado en marcos normativos, incluso en la Constitución, que establece en el artículo cuarto el interés superior de la niñez y con énfasis incluso en los temas de alimentación, salud y desarrollo. Lamentablemente, una cosa es el marco normativo y otra cosa es nuestra realidad. Los datos oficiales nos muestran que el 45% de las familias están en pobreza. Por supuesto que hay algunos avances en el último tiempo en reducción de pobreza, pero esto no significa que aplique para niños y niñas. Solo por ser niños y niñas, ya el 53% de ellos están en pobreza. Y si son niños de pueblos originarios, automáticamente 8 de cada 10 nacen y mueren en pobreza extrema. Es decir, la discriminación es estructural. Esto nos lleva entonces a cuando hablamos de acceso a la educación, al derecho a la salud y a la protección frente a las formas de violencia, por ilustrar algunos temas, vamos a ver que es diferente según el código postal. Así de terrible. No es lo mismo si naces en Quintana Roo, en Chiapas, que si naces en la Ciudad de México o en Nuevo León, ¿no? Monterrey, Nuevo León, por decir algún municipio. Entonces, el código postal sí va a marcar qué servicios públicos tienes disponibles, qué ingreso tiene tu familia y a partir de ello la oportunidad de tener un proyecto de futuro. Y sobre esas desigualdades tendríamos que reconocer que el acceso a estos derechos básicos de salud, educación, protección frente al trabajo u otro está muy diferenciado. Y voy entonces a algunos datos para ilustrar. Tenemos más o menos 28 millones de estudiantes en el sistema educativo en México. Perdimos varios millones, de acuerdo al INEGI, durante la pandemia, 5 millones dejaron la escuela. No sabemos cuántos realmente logramos recuperar en el sistema educativo, porque la SEP ya dejó de aportar datos al INEGI y a Coneval, de tal manera que ahora mismo, pues, el abandono escolar es algo que termina siendo una caja negra. Y pongo énfasis en el abandono escolar porque la escuela no es solamente conocimiento, de ir a aprender, sino sobre todo es socialización. Ahí los niños y niñas se encuentran con otros niños de su edad, se validan, van aprendiendo valores sociales, resolviendo conflictos, van desarrollando nuevas habilidades. Es también un espacio de regulación emocional de todo lo que pueden vivir en su casa, en su contexto comunitario. La escuela les ayuda muchísimo. Cuando no están en la escuela, se comienzan a colocar en riesgo y de ahí la urgencia precisamente de cómo priorizamos estos espacios de protección como las escuelas. En el ámbito de salud, quisiera comentarles que tenemos datos graves. Más del 60% de la población infantil no tiene garantizado pues el acceso al derecho a la salud y esto obviamente implica que se recurra a servicios privados. La mayoría de quienes nos están escuchando recurrirán cuando se enferman a temas, digamos, de consultorios de estos de las farmacias similares o de este estilo, ¿no? De genéricos. No porque les guste, sino porque es lo más accesible en términos de cercanía y de costo. No todos los niños y niñas tienen cobertura de salud garantizada, aunque en la ley y en el papel está, pero esto no aplica, particularmente con enfermedades tan graves
como el cáncer. Entonces, cuando hablemos de estos temas, me gustaría invitar al público ahora que el 30 de abril está cerca, a pensar que debemos de hablar de infancias en plural, de exclusiones en plural, y quizás el llamado puntual que hago es reconocer que es urgente que convirtamos la prevención y la atención a la violencia contra niños y niñas en una causa nacional. Y eso nos podría ayudar a todas y a todos. Sí, y es que, Juan Martín, aquí hablas justamente de esta diferenciación entre los estados, entre lo que sucede, y aparentemente con todos estos supuestos apoyos que se dan para la niñez en una parte universal, no están llegando realmente a la gente que realmente lo necesita, a los niños que lo requieren, sino se está concentrando justamente, pues como dices, en ciertos códigos postales donde tienen incluso acceso a un cajero automático, donde tienen acceso a otro tipo de pues, beneficios, por así decirlo, a diferencia de los que, por ejemplo, como en Quintana Roo, hay muchas zonas marginadas, hay mucha zona maya donde es difícil incluso poder llegar siquiera a la escuela. Sí, mira, yo creo que es muy evidente, está documentado, que los programas sociales que conocemos, que además hay que recordar fueron creados por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, tuvieron todo el tiempo fines electorales. Por eso es que tres hechos son muy concretos. Los programas no llegan a donde más se necesitan. Los programas llegan a donde se necesitan votos. Segundo, los programas sociales no han cambiado la pobreza. Han reducido los indicadores de pobreza alimentaria y demás, pero lo que reduce la pobreza, y eso es buena noticia que se ha hecho, es el incremento de salario, es salarios dignos y es trabajo digno. Y de eso tenemos todavía desafíos, aunque hay avances. Y tercero, ya como hecho político de noticia actual, no es fortuito que la secretaria de Bienestar, la que conoce muy bien los códigos postales, dónde están los programas, sea ahora próximamente la nueva presidenta del partido Morena, en perspectiva del proceso electoral que está en puerta en 2027. O sea, es muy transparente que los programas de bienestar y las becas son exclusivamente para usos electorales. Sí, sin duda una situación que lamentablemente pues no abarcan este fin. Juan Martín, uno de los puntos que abordabas y que también es fundamental es esta situación entre la violencia y la seguridad que hoy desafortunadamente nuestros niños no están garantizados en un sentido de que puedan disfrutar una vida libre de este tipo de actos. Vemos con profunda tristeza que cada día se va incrementando también la cifra de niños y niñas violentados, a pesar de que, como señalas, en el papel, en las obras se está realizando, pero la realidad es otra, principalmente desde el seno del hogar. Sí, hay que entender que la violencia es como, digamos, como agua, ¿no? O sea, si puedo poner una metáfora. Si nosotros tiramos una gota de agua en el estanque, va a expandirse, ¿no? En las olas, digamos, de que se mueve. Si ponemos muchas más gotas, se va a ir expandiendo. Entonces, tenemos 20 años de guerra, que se ha militarizado el país, que todos los días escuchamos de mutilaciones, cuerpos, ejecuciones y demás. Y esta violencia también se alcanza a los espacios familiares y comunitarios. Se ha incrementado la violencia familiar, se ha incrementado la violencia contra niños y niñas, las estadísticas oficiales son muy explícitas en ello, solo por mencionar, se incrementó el abuso sexual en 50% solo entre 2020 y 2021, 30% el incremento de corrupción de menores, en ese periodo 2020 a 2021 incrementó 100% la violencia familiar, los feminicidios se están incrementando, el asesinato de niños y niñas también, en promedio están asesinando a 7 todos los días. Tenemos más o menos 30 reportes de desaparición todos los días y siguen desaparecidos casi 18,000 niños y niñas, sobre todo mujeres adolescentes. Y entonces, dependiendo del código postal donde vivas, nuevamente el código postal es clave, 6 o 7 personas, según el código postal, ya no dejan salir a sus hijos e hijas a la calle o a ir a la escuela caminando. No por paranoia, suelo decir, sino por evidencia. Entonces, lo que necesitamos es crear comunidad. Necesitamos hablar de la violencia,
reconocer los datos, pero no para que nos inmovilice, porque lo peor que podemos hacer cuando las familias creen que protejan a sus hijos de encerrarlos en su habitación es al contrario, los están aislando. Lo que necesitamos, reitero, es crear comunidades para que nuestros hijos e hijas sean conocidos por los vecinos y vecinas, que puedan tener otros entornos de apoyo y de cuidado y puedan aprender a diferenciar los riesgos. No todas las personas están buscando su bien, pero no todas las personas están buscando dañarles. Y esto se va a construir en la interacción y obviamente en el acompañamiento que podemos hacer como riesgo que nos podamos imaginar. Porque lo peor que puede pasar es que el pánico nos lleve a encerrar, aunque sea en jaula de oro, a nuestros niños y niñas. Esto no les ayuda. Sí, sin duda. Pues Juan Martín, como siempre, yo te quiero agradecer mucho también toda esta dinámica, todo este panorama que hoy tenemos y que hagamos una reflexión, porque hoy hay muchos retos, pero creo que desde casa tenemos que colaborar también para garantizar justamente una vida plena, una vida feliz para nuestras infancias y a las autoridades les toca ir a atender justamente estos niveles que hoy todavía no se logran combatir. Como siempre, Juan Martín, muchas gracias. Muy buena tarde. Gracias a ustedes por el espacio.